Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 27 de febrero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Gracias por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, para que ustedes y yo podamos abrir nuestro corazón para recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra del Señor, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, y que la recibamos con humildad, que la pongamos en práctica, que no seamos oyentes olvidadizos, sino que seamos dichosos y felices al ponerla por obra, al practicarla, como dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras los hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterías y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre, ni llaméis a nadie Padre nuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructor, porque uno es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 27 de febrero del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del versículo 1 al 12, donde el Señor nos viene a hablar acerca de la hipocresía y la vacuidad de los escribas y los fariseos. Nos viene el Señor a decir un mensaje de amor muy importante para ustedes y para mí.
Entonces Jesús se dirigió a la gente y sus discípulos. Jesús nos habla a todos y nos dice esto muy importante. Y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Entonces sucede que los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, se creen la máxima Pepsi-Cola del desierto, y podemos ver esa actitud de creerse con esa actitud de superioridad. Por ejemplo, podemos ver allá en San Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14, donde bajan a orar al templo un fariseo y el publicano. Entonces el fariseo ora de esta manera: Señor, te doy gracias porque yo no tengo pecado, porque yo no soy pecador, mientras que el publicano ni siquiera levanta la cabeza, no es capaz de levantar la cabeza, se siente humillado. Y dice el Señor que el publicano bajó perdonado y el fariseo no bajó perdonado, porque él se creía con esa actitud de superioridad. Y dice el Señor: el que se ensalce será humillado, el que se humille será enaltecido. Entonces eso sucede con los fariseos que enseñan a la gente, enseñan sobre la ley de Dios y todo eso, pero ellos enseñan eso, pero no hacen eso. Igual que muchos de nosotros siempre decimos: hay que acercarse a Dios, hay que tener a Dios en nuestros corazones, pero ahí se quedan en palabras vacías. Siempre nosotros nos afanamos y decimos a muchos: ten fe, y nosotros también decimos: Señor, necesito fe. Pero a ver, primeramente, ¿qué es la fe? Tenemos una definición de fe, y ¿cómo puedo yo fortalecer mi fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice: la fe es la certeza de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera. ¿Y cómo puedo yo conseguir que mi fe crezca y se fortalezca? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces es importante que ustedes y yo nos alimentemos de la palabra de Dios todos los días, para que pongamos para poder poner por obra lo que está escrito. Por ejemplo, en el libro de Josué capítulo 1, versículo 8, el Señor nos dice en su palabra: lee este libro, reléelo, medítalo día y noche, y pon en práctica para que puedas así poner en práctica lo que en este libro está escrito y tener éxito. Entonces es importante que ustedes y yo no solamente nos alimentemos con la palabra del Señor y listo, sino más bien es importante que ustedes y yo la pongamos por obra. Vamos a leer el apóstol Santiago capítulo 1 del versículo 21. Vamos a leerlo hasta el 25. Pueden buscar conmigo Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Muy bien, Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Miren lo que nos dice el apóstol Santiago. Por eso, desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar
nuestras vidas. Entonces tenemos que recibir con humildad, con docilidad la palabra de Dios, que es capaz de salvar nuestras vidas. Y sigue diciendo, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Si ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios y no ponemos por obra, nos engañamos a nosotros mismos, cosa que les pasa a los fariseos. Ellos hablan de Dios y explican las escrituras, pero dice Jesús, dicen una cosa y no hacen lo que dicen. Escuchen, hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hacen, porque ellos predican, pero no practican, como muchos de ustedes y de mí. Entonces, sigue diciendo el versículo 23, porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contemplaba su rostro fisionómicos en un espejo. Efectivamente, se contempló, se dio la vuelta y al punto se olvidó de cómo era. Versículo 25, muy importantísimo. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, practicándola, será feliz. Entonces ustedes y yo seremos felices cuando practiquemos lo que aprendemos de la palabra de Dios. O sea, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios que escuchamos y que también la ponemos por obra. Es necesario que la palabra de Dios que escuchemos, ustedes y yo, la pongamos por obra. Entonces el Señor Jesús en el Evangelio de hoy nos dice desde el versículo 5 en adelante, Mateo capítulo 23, versículo 5 en adelante, todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterías y alargan las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en la calle y se les llame rabí. Entonces ellos quieren que le llame maestro. Entonces Jesús, aquí viene una enseñanza muy importante en el versículo 8 en adelante. Vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y vosotros sois todos hermanos. Porque una vez que ustedes y yo nos bautizamos, nos hacemos coherederos del cielo según la promesa, nos hacemos hermanos de Jesús, hijos adoptivos de Dios, nos dice Gálatas 3 del 27 al 29. Por eso Hebreos 2, 11 y 12 nos dice también que todos somos hermanos. Muy bien. Y no que hemos nacido de la misma mamá, sino somos hermanos en Cristo. Muy importante. Bien, versículo 9. Aquí es donde muchos hermanos protestantes se confunden muy malo, bastantísimo. Mateo 23, 9 dice, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Entonces no hay que llamar, según ellos, a nadie Padre. Pero es una interpretación de la Biblia súper errónea. Como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ellos lo tuercen para su propia perdición. Miren lo que significa el verdadero significado. Aquí Jesús está hablando acerca de la superioridad a los demás, que no tenemos que nunca nosotros sentirnos superiores a los demás. Seamos quien seamos de donde seamos, nunca debe de haber ese orgullo hacia los demás de que uno es mejor. Por ejemplo, si la palabra Padre fuera prohibida totalmente, entonces ¿por qué en Éxodo capítulo 3, versículo 6, Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres? Por ejemplo, para empezar por ahí, recuerdan allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 12, cuando Eliseo
dice a Elías, Padre, Padre mío, cuando Elías es llevado al cielo. San Pablo nos viene a decir en Efesios capítulo 6, del versículo 1 al 4, honra a tu padre y padres. En Colosenses 3 del 20 al 21, padres, no sean ásperos con sus hijos. Él utiliza esa palabra. De hecho, cuando Pablo está en el Sanedrín, cuando Pablo está enfrente de los judíos, dando testimonio de Jesús, en Hechos capítulo 22, del versículo 1 en adelante, él se dirige a todos, padres y hermanos. Entonces, si ven, también en Hechos capítulo 7, versículo 1, Esteban, el primer mártir de la iglesia, Esteban, que al final del capítulo 7 muere apedreado. Entonces él empieza a explicarles, basándose en las escrituras, acerca de nuestro Señor Jesucristo, y empieza diciendo, padres y hermanos. Entonces la palabra padre no está prohibida. No es que el hecho de llamarle padre a alguien está mal. Isaías capítulo 22, versículo del 21 al 22, cuando dice en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, le daré las llaves, le da poder, y él será un padre para todos los habitantes de Israel. Entonces, la palabra padre en sí no está prohibida. Lo que sí está prohibido es sentirse uno superior a los demás, o pensar o poner mi confianza en un hombre mortal, como dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre. Poner mi confianza en un hombre mortal, apartándome de Jesucristo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. ¿Quiénes han puesto su confianza en un hombre mortal? Los mormones. Ellos siguen a Joseph Smith, que dice que tuvo una visión, y 3 ángeles bajaron, un ángel bajó del cielo, que había 3 testigos, y desde el año 1830 en adelante. Y se hace llamar la Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos. ¿Quién confía en otro hombre? Los testigos de Jehová, a quien siguen a Charles Taze Russell, a quien fundó esa organización de los testigos de Jehová. Los adventistas, Ellen White, los pentecostales, Carlos Parán. Entonces, todas estas sectitas tienen un hombre como fundador, y se dejan llevar por lo que este hombre fundador dice, alejándose de la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en un mortal y se aleja de Dios. Por eso los protestantes más le creen a su pastor antes que lo que está aquí en la Sagrada Escritura. Muy importante, muy triste, pero cierto. Se han dejado lavar el cerebro. Bien. Para concluir, el Señor mismo va a aclarar aquí. Si nosotros leemos el texto fuera del contexto, sacamos un pretexto. Si leemos solamente el versículo 9, no llames a nadie padre en la tierra, pero hay que leer desde el versículo 1 al 12, ahí es el contexto. Y vamos a terminar leyendo. Dice, no llames a nadie padre nuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructor, porque solo vuestro instructor es Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, si ven que aquí no está hablando de la palabra literal, que no se puede llamar padre a nadie, sino está hablando acerca de que hay personas que se sienten superiores a los demás, y hay personas que se alejan de Dios por seguir a estas personas. Entonces, por eso el Señor nos invita más bien al servicio, lo que nos dirá en Mateo 20:28. Yo no he venido a que me sirvan, sino he venido yo a servir a los demás. Y dice, pues, el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Entonces, el quien sea orgullosito o orgullosita será humillado. Es la palabra de Dios. Al orgulloso Dios lo humilla, y al humilde Dios le ensalza. Si saben la oración del Magnífica de la Virgen María, San Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, que por ahí en el versículo 51-52 dice, Dios despidió a los ricos con las manos vacíos,
y ensalzó a los humildes. Entonces, eso es lo que el Evangelio de hoy nos invita, a no ser orgullosos, a no creernos más que los demás, a no poner nuestra confianza en un hombre mortal, a no alejarnos de la Sagrada Escritura por, entre comillas, creerle a un que entre comillas se autonombra pastor. Otra vez dice, el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Jesús nos invita a la humildad y por eso Jesús aquí habla contra la hipocresía de los fariseos, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Cuidado que ustedes y yo también seamos como esos fariseos que hablamos de Dios, es que Dios es amor y pasamos siempre rezando el rosario, pero en la familia siempre sembrando chismes, siempre habiendo desigualdad, teniendo más prioridad que por unos hijos que por otros, teniendo más, trayendo mentiras, levantando falsos testimonios y nos llamamos cristianos. Y eso que venimos de la Santa Eucaristía. Vergüenza nos debía de dar, ¿verdad? Entonces, cuidado, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús a los fariseos que tienen esa actitud les reprende muy fuerte. Y pueden leer ustedes de tarea todo el capítulo 23 de Mateo y se van a dar cuenta que Jesús reprende a los fariseos y reprende porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. Que no sea eso con ustedes y conmigo. Que nosotros recibamos la palabra de Dios con humildad. Que no seamos oyentes olvidadizos, sino seamos felices al ponerlo por obra, como dice en Santiago 1:25. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Como dice en número 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.